Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Sujétense fuerte. Tómense de sus asientos. Aplaquen sus pelos. Bienvenidos al pánico. Te tenemos leyendas y te tenemos historias, como hoy, que tocan criminales, casos olvidados por el azar y las circunstancias o la indiferencia. Pero el peor enemigo del hombre es el hombre mismo y a veces su imaginación. Comenzamos con historias que te harán estremecer desde las uñas de los pies hasta la punta de los cabellos. Y hoy les platicaré de un pueblito pintoresco allá por el estado de Tamaulipas. ¿Quién dijera que en ese pueblo, que muchos miraban con cierta condescendencia en el camino de Monterrey a Ciudad Victoria, más cercano de Linares, se inventaría una secta con orígenes incas, más por ignorancia que por convencimiento, y también después una mezcla de creencias mexicas, y también un caso de más de 13 homicidios por los líderes y la sacerdotisa que ellos impusieron. Una persona que se creyó tanto su papel que podríamos considerarla una vampiro moderna. Ella es Magdalena Solís. Y si nos remontamos al pueblito de Yerbabuena en Tamaulipas, ahí a las orillas del río Pilón, a las orillas donde cantan los pollos y las gallinas también suenan, en ese ambiente rural surgió, ante la ignorancia de las personas, este grupo religioso. ¿Pero cómo y por qué? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo fue que coincidieron con Magdalena Solís? ¿Cómo fue que se desencadenó todo esto? Vayamos a los orígenes. Magdalena Solís nació allá por 1930 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Como la mayoría de los mexicanos, provenía de una familia de escasos recursos, seguramente con violencia intrafamiliar, seguramente con abandono de figura paterna, completamente disfuncional. Desde muy chica, hasta donde sabemos, empezó a ejercer el oficio de la prostitución. Curiosamente, en ese oficio laboraría hasta la unión, por extraño que parezca, con su hermano Eleazar Solís, que al mismo tiempo era su proxeneta. Así, padrote y hermano se fueron llevando la vida, campechaneándola. En eso estábamos, y era una postal del México normal de aquella época de los 60s, cuando llegaron dos sujetos a más embaucadores: Santos y Cayetano Hernández, hermanos pues, y fundaron una extraña agrupación ahí en ese pueblito de gallinas y de ignorancia, de vacas. Ellos decían ser dioses y su grupo pedía el dinero de sus fieles. Pero además exigían tener sexo con sus seguidoras. Pues en Yerbabuena se fincaron y convencieron a los poco más de 50 habitantes de su origen divino.
Así estábamos cuando ellos estaban dispuestos a darles fabulosas riquezas, porque eran unos dioses incas que habitaban en una montaña cercana. Los pobres habitantes ni siquiera se imaginaban que el pueblo inca pues vivía a más de 4.000 kilómetros al sur del país, allá en Perú, pero les creyeron. Estos crédulos campesinos ni siquiera se daban cuenta de esas circunstancias y a regañadientes y a convencimiento pues otorgaban sus favores y su comida a Santos y a Cayetano. Pero ellos creyeron que había que darle un poco más de sabor a la secta, habría que darle un reforzamiento bestial y divino a la vez. Y en ese sentido pensaron que más que tener aquí a la famosa Coatlicue, a la diosa madre, y sin decir Aguabá, pues brincaron de la mitología inca a la mitología azteca. Y entonces buscaron a alguien que pudiera convertirse en esa sacerdotisa. Esos tesoros escondidos que no se encontraban empezaban a desgastarse como truco publicitario, y entonces ya llegó el momento de castigar a los incrédulos. Y entonces esta secta estaba relativamente nutrida y exigieron a los adeptos tributos económicos y sexuales en lo que se encontraba a la sacerdotisa. Y así, unos simples ladronzuelos y estafadores eran ya unos auténticos esclavistas sexuales. Acompañaban a sus rituales todo tipo de actos lascivos y usaban narcóticos como la marihuana y el peyote. Los aldeanos, los habitantes de Yerbabuena, limpiaron esas cuevas de la ladera y las utilizaban como templos de los elaborados rituales de los hermanos. Y entonces los incautos lugareños se convirtieron en juguetes sexuales de estos hermanos, pero la buena suerte y la fortuna, la riqueza no llegaba, los tesoros no aparecían. En esas estábamos cuando, desesperados por mejorar su situación, los aldeanos ya habían entregado todo y se les había prometido que aparecería un tesoro místico oculto en las cavernas de la montaña. Era un truco solamente para ganar tiempo. Después de 3 meses de sacrificios sexuales y económicos, ninguno de los dioses hizo una aparición. No hubo mensaje divino, no hubo ningún cambio discernible en la vida y en el trabajo de los lugareños. Empezaron a reclamar, empezaron a impacientarse, empezaron a amotinarse. Entonces, los líderes de la secta idearon un plan. Decidieron llevar ante estos hombres a alguien más, alguna persona que pudiera ser esa divinidad esperada. Y aprovechando el estado de vulnerabilidad y fantasía como mecanismo para escapar de la realidad, dieron con Magdalena Solís y con Eleazar. Se dieron su escapada a Ciudad Victoria, a cualquiera de los lupanares existentes, para encontrar alguna persona agraciada que hiciera las veces de la diosa indígena. En eso estaban, en eso platicaban, cuando se encontraron a Magdalena, de buena presencia, bonita prestancia, personalidad, pero eso era aparentemente solamente, eso era la pantalla. La convencieron de que llegara con Eleazar, de que se acercaran y que esta mujer hermosa, contactada por Santos y Cayetano, fuera su aliada, fuera su diosa Coatlicue. La primera vez que llegó, causó la admiración y el convencimiento de los indígenas, de los mestizos sobre todo, de los habitantes de Yerbabuena, porque realmente no eran indígenas, pero ya metidos en las creencias incas y mexicas, pues se sentían descendientes de Cuauhtémoc, como diría José Alfredo.
Pero las primeras peticiones de Magdalena eran sencillas y eran aceptables. Solo pedía un poco de dinero y comida. Sin embargo, le empezaron a decir los hermanos Santos y Cayetano: no, Magdalena, no seas así, no negocies con tu séquito de seguidores. Tendrás que ser más demandante. Los dioses no dialogan, no negocian, exigen o castigan. Y aquí el problema se agravó. La presentaron entonces como la reencarnación de una diosa inca. Le pusieron una cortina de humo en los alrededores. Ella se mostró desnuda ante todos, y eso despertó la excitación y el arrebato místico de los hombres de los pobladores, y en todo caso la admiración discreta de las señoras. Pero no contaban que el lavado de cerebro, que los problemas mentales que tenía Magdalena, la volvieron una auténtica sanguinaria diosa de la muerte. Desarrolló, tras su ingreso al grupo, una grave psicosis teológica. Era una fanática religiosa. Sufría de delirios y mostraba una marcada disfunción sexual. Se expresaba en su necesidad patológica de consumir sangre, así como los dioses aztecas de los corazones de los guerreros sacrificados. Poco después de entrar a la secta, ya no le daban consejos Santos y Cayetano, ella les ordenaba, y la gente la seguía. En ese momento, dos adeptos, hartos de los abusos sexuales, quisieron abandonar la secta, quisieron retirarse incluso del pueblo. Los demás creyentes, presas del miedo, los acusaron ante los sumos sacerdotes. Consultaron con Magdalena cuál era la sentencia. Perdón, con Coatlicue. Y fue clara: pena de muerte para los creyentes que se habían vuelto hereje. Los dos infortunados fueron linchados por los demás adeptos, entre el pánico y la aceptación sumisa. Otros disidentes a ese momento fueron nombrados los incrédulos y fueron señalados como el blanco de sacrificios humanos. Y de esta manera, esta religión, esta secta se convirtió en una barbarie, en un mare magnum de sangre, en una locura, sacrificios y sacrificados. Durante un periodo de 6 semanas, 8 campesinos fueron golpeados hasta la muerte durante las ceremonias rituales. ¿En qué consistía el ritual? Pues que el sacrificado era brutalmente golpeado. Y después de ser golpeado de esa manera tan criminal, quemado, cortado, mutilado por todos los miembros del culto, desangrado hasta morir. Pero este ritual se hacía con el uso de narcóticos como marihuana y peyote. Al terminar ese momento, y para complacer a los dioses sedientos de sangre, la gente de Hierbabuena se bebía la sangre de los que antes eran sus amigos y la vertían en copas ceremoniales. En la parte culminante del ritual, Magdalena era encargada de extraer el corazón de las personas y repartía la sangre sobre todo entre los privilegiados. Y así duraron unos meses. ¿Se acabarían los miembros de la secta o serían descubiertos? Utilizaban esos elementos de la mitología mexica. La sangre era el único alimento digno para los dioses, porque a través de ella preservaba su inmortalidad nuestra diosa. Necesitaba beber sangre para mantenerse eternamente joven, diría uno de los seguidores sobrevivientes. En ese momento, Magdalena realmente se creía su papel. Era la reencarnación de la diosa Coatlicue. Y entonces las siguientes 6 víctimas fueron sacrificadas en rituales más organizados,
Cayetano y Santos se pusieron sumisos y organizaban las ceremonias. El punto culminante era el final, cuando todos bebían una sangre de las víctimas sacrificadas, que al ser insuficiente, pues se mezclaba con sangre de gallina. Sin embargo, a este momento llega Sebastián, un estudiante de 14 años, caminante por esa vereda a un lado del río Pilón. Atraído por las luces y los ruidos que salían de una de las cuevas, se acercó y entró a investigar. Se encontró un escenario terrible, espantoso. De lejos observó la atroz muerte que sufría una de las víctimas y el sacrificio ritual, aunque incompleto. Salió corriendo, huyó varios kilómetros hasta la ciudad más cercana para ir a la estación de policía. Los agentes se reían cuando él les decía que había visto un grupo de vampiros bebiendo sangre humana en una caverna, pero insistió y dio datos concretos del pueblo y de los accidentes geográficos que lo enviaron de regreso a la comunidad acompañado del oficial Luis Martínez para corroborar la historia. Ninguno de ellos dos volvió. Efectivamente, pasó lo que ustedes se podrían haber imaginado. Ellos también fueron sacrificados por los miembros de la secta. La policía, consternada por las desapariciones de Guerrero y de Martínez, ahora sí se tomó el caso en serio y se comenzó a hablar de una secta satánica. Y el 31 de mayo de 1963, la policía, en conjunto con el ejército, desplegaron un operativo en Yerbabuena. Llegaron en camionetas, llegaron en camiones. Empezó el zafarrancho. Santos Hernández murió abatido por las balas de la policía y también por resistirse al arresto. Cayetano Hernández fue víctima de sus propias mentiras. En medio de la situación, en medio de los gritos, en medio de las personas que huían, fue asesinado por uno de los miembros locos de la secta, de Jesús Rubio, que ante la crisis quiso quedarse con una parte de Cayetano como amuleto. En pesquisas posteriores y en las investigaciones, comprobaron con dolor que los cadáveres descuartizados que todavía se encontraban ahí eran los de Sebastián y Luis, el oficial y el estudiante, cerca de la finca donde fueron detenidos finalmente los hermanos Solís. Al último, a Luis le habían extirpado el corazón, al estilo de los sacrificios aztecas que estaban replicando ahí en Yerbabuena. Se pudieron comprobar un total de 13 homicidios en un lapso de poco más de 6 meses. Tanto Magdalena como Eleazar fueron condenados a 50 años de prisión, y se les pudieron comprobar a ellos 2 homicidios, los de las últimas 2 personas. No se les pudo comprobar su participación en los otros 6 asesinatos, porque ninguno de los demás miembros del culto se dignaron declarar. ¿Y cuántos quedaron? Pues varios murieron abatidos en el tiroteo con la policía, porque estando armados incluso se atrincheraron en las cuevas. Los que fueron detenidos fueron condenados a 30 años de prisión por los otros 6 homicidios que pudieron ser fehacientemente descubiertos y las osamentas. ¿De qué se les acusó? Homicidio en grupo o pandilla, linchamiento. Dada la condición de analfabetismo y de pauperismo, sirvieron las atenuantes para que quizás la condena no fuera tan grande. No fue hasta muchos años después que algunos miembros de la secta, ahora sí, se animaron a declarar de los horrores que vivieron y del lavado de cerebro al que fueron sometidos por Santos, por Cayetano y después por Magdalena. Una historia de terror del siglo XX. Los vampiros a los que debemos de temerles no están en las leyendas de los libros.
están en las personas afectadas de sus facultades mentales, como Magdalena, clasificada como asesina, con las características de asesinatos rituales, de perversión sexual, de sacrificios, de linchamiento. Los crímenes cometidos en 1963, con un estado de psicosis colectiva, de histeria compartida, nos hace pensar en que tenemos que cuidar, que observar, que revisar por dónde van las creencias del siglo XXI, porque en pleno siglo XX hubo quien, afectada de sus facultades, encaminada a ese destino por la pobreza y la ignorancia, por el maltrato familiar, por la alienación de su propia persona, se convirtió en la gran sacerdotisa de sangre. Ya lo saben, si quieren opinar, colaborar, apoyar, disentir. crónicasdeespanto0@gmail.com o por Facebook, ya saben, también el proyecto Crónicas de Espanto, al igual que en Patreon. Hasta la próxima. Créditos al portal web Criminalia, también al portal web Escrito con Sangre, al libro Monstruos entre Nosotros y también al portal de Cultura Colectiva.